Estoy muy contento otra vez de estar en este hermoso país que me cobijó cuando estudié medicina. Y fue el primer contacto cuando tenía 20 años, cuando tuve la oportunidad de conocer la antroposofía, que ya venía con una imagen desde Perú, y tuve la oportunidad de conocer al señor Pita, al señor Fritz, a la señora Ela, el Atril y muchos otros maravillosos amigos que me nutrieron con el conocimiento de la antroposofía. Inclusive participé en el momento en el que se estaba desarrollando las traducciones por primera vez en castellano. Así que quisiera darles a ustedes, en nombre de todos los recuerdos de los queridos amigos Carlos Monkeberg, Enrique Lambrecht y muchísimos amigos que en realidad los recuerdo muchísimo, como sobre todo Alice Lambrecht. ¿Sí? Bien, entonces aquí en nuestra conversación ahora vamos a hacer como una continuación de lo que di en el Congreso de Buenos Aires hace 3 años, casi 3 años. Comencé esa vez con un dicho que Rudolf Steiner nos enseñó: hombre, habla y revelarás ante ti el devenir de los mundos. El devenir de los mundos se revela a través de ti, oh hombre, cuando tú hablas. Entonces yo quisiera hacer una especie de recuento de lo que nos dice el maravilloso maestro Rudolf Steiner cuando nos habla de las envolturas corporales. El hombre normalmente tiene un cuerpo físico que puede ser medido y pesado por longitud, peso y volumen, pero tiene otros elementos, otros cuerpos muy importantes, como el cuerpo acuoso que tiene la fuerza vital. Luego tenemos el cuerpo aéreo, donde está la fuerza de lo astral, y el hombre calórico, que es el portador del yo. Dentro de estos 4 hombres, el físico, el etérico, acuoso, el aéreo, astral, y el calórico, que es el portador del yo, moran los 3 maravillosos hombres: el yo espiritual, el espíritu y vida, y el hombre espíritu. Entonces, estos 4 hombres que nosotros soportamos, generalmente tienen su tiempo, y luego de ese tiempo tenemos que dejar la tierra. Y la tierra, lo que hemos hecho en la vida y en las otras vidas, se convierte en el destino próximo de nuestra próxima vida. Pero el yo espiritual, el espíritu y vida y hombre espíritu, que también podemos llamarle Buddhi, Atma y Manas, esos siguen su evolución. Y el camino del hombre que transcurre por esa vida tiene que tener el atributo de ir desarrollando para que sea una cuestión evolutiva. Porque si no es evolutiva, es involutiva. Lo evolutivo es un acto consciente y voluntario, y lo involutivo es un acto inconsciente y mecánico. Y es nuestra tarea de ser ahora, en la era consciente, tener la imagen completa de lo que es la era consciente. Y esa era consciente nos debe llevar a que nosotros nos esforcemos para desarrollar estos 3 hombres superiores: el yo espiritual, el espíritu y vida y hombre espíritu. Pero esta imagen del hombre que tenemos ha sido desarrollado a través de épocas muy antiguas. Y este desarrollo ha ido llevándonos a distintas épocas de culturas.
Y la cultura que nos interesaba ahora era estudiar a lo que era América. Y para llegar a América sabemos que ha habido una corriente evolutiva de la Tierra, de la época hiperbórea, de la época polar, de la época atlántida y de la época lemúrica, y luego la época atlántida, y luego la terrestre. Y en la terrestre, cuando nosotros estamos en la terrestre, ha tenido que pasar por un proceso muy importante de desarrollo en todos los pueblos. Sabemos que la Atlántida se hundió, y al hundirse la Atlántida fueron dos corrientes que fueron a poblar, uno América del norte, del centro y del sur, y la otra corriente hacia Europa, Asia y África. Estas dos corrientes fueron paralelamente desarrollándose, y nosotros nos toca ahora tocar a lo que es América. Cuando encontramos en América, después de la Atlántida, guiado por el gran espíritu, el Manú, que también dirigió sus fuerzas en América, comenzó su primera fuerza más importante en Norteamérica. Y en esa fuerza de Norteamérica había unas tribus dirigidas por las fuerzas de Saturno. Y las fuerzas de Saturno hicieron que existan tribus de razas distintas que las otras razas de América. Y esas tribus eran justamente los Yellow-Knops, Hopis, los Dakotas, los Cherokees, y en conjunto eran pueblos que tenían una forma de civilización primitiva, pero en conjunto ellos también tenían ya sus guías, sus iniciados, y estos guías iniciados les daban conocimientos especiales y una forma de iniciación a través de la voluntad, a través de las fuerzas del desarrollo de la parte física, y por lo tanto esa forma de evolución y de iniciación eran basados en el faquirismo, en el dominio del dolor, y ese dominio del dolor llegaban a ser hasta producirle unas presiones con ganchos para colgarlos del techo y producir un despegue del cuerpo etérico y de lo astral sobre el físico, produciendo una forma de iniciación primitiva. Ese tipo de iniciación primitiva fue dado en una forma tal, pero tenían un guía especial que los llevaba a conocer lo que iba a ser la futura civilización. Entonces nos cuenta una leyenda muy interesante, la leyenda del búfalo blanco. Entonces se cuenta la leyenda que un día la cría de un búfalo blanco se presentó en las nubes, y esa cría comenzó a bajar, y al bajar se transformó en una mujer bella, y habían dos guerreros que la comenzaron a mirar en una forma muy especial. Uno de ellos la miró con ojos codiciosos, el otro en cambio la recibió con veneración, y por lo tanto una nube los envolvió, y al que había mirado con ojos codiciosos quedó sin sangre y sin músculos. En cambio el otro recibió con veneración a esta mujer especial y dijo: tú vas a ser el portador de un mensaje. Dentro de 4 días a 7 días vas a convocar a todas las tribus, porque les voy a dar un mensaje especial, que es el mensaje que es para el futuro. Les voy a dar un regalo. Entonces él convocó a todos los jefes de las tribus, y en efecto esperaron el momento especial, y otra vez en las nubes se presenta un búfalo blanco, una cría de un búfalo blanco, y cuando ya estaba cerca de la tierra, en un giro, se convierte en lo que iba a ser esa mujer bella que había hablado al principio.
Entonces ella traía en sus manos una pipa con una cazoleta de una arcilla roja. En esa arcilla roja tenía 7 círculos. Dentro de la cazoleta estaba grabado un búfalo blanco. Luego de eso estaba rodeado de fuerzas especiales de madera, que era una pipa de madera y del cual colgaban 12 plumas de águilas y de otros pájaros. Entonces le dijo, ustedes con esto van a tener el símbolo para que ustedes se unan en paz. Y les digo que la cazoleta es la tierra. Los círculos de la pipa son los 7 planetas y las 7 virtudes y los 7 elementos que les voy a dar para que ustedes cultiven en su civilización. Después, el búfalo blanco que está grabado están todas las fuerzas de los animales. Y estas fuerzas de los animales va a ser el atributo con el cual ustedes también se van a unir. La cazoleta, la pipa, que era de madera, era la que construía lo que iba a ser el mundo vegetal, todo lo que es el submundo vegetal. Y las plumas, las 12 plumas, eran todas las aves del cielo y todos los elementos especiales de vida, y además eran las 12 constelaciones. Esas 12 constelaciones que iban a ser el producto con el cual tenían que unirse ellos a través de esas imágenes portentosas, con lo que les daba ese mensaje, con otros elementos especiales. Bien, entonces les dijo, ustedes tienen que conservar esta pipa de la paz para cuando yo vuelva, yo pueda darles las instrucciones correctas cuando llegue el tiempo adecuado. Eso fue lo más importante en la civilización de los pieles rojas. Esos pieles rojas tenían la influencia de Saturno y por lo tanto tenían las fuerzas de la voluntad ocultas. Bajamos un poco en América y nos encontramos a una otra civilización, la civilización maya. En la civilización maya nos encontramos ahora, por ejemplo, con un gran calendario. Ese gran calendario y también otro elemento que se llama el Solkin, que medían el tiempo y estaban influenciados por las fuerzas de los seres lunares, así como por ejemplo los pieles rojas tenían la influencia de los seres saturnales, acá tenían las fuerzas de los seres lunares. Y entonces ellos midieron el tiempo a través de la luna, lo midieron en 260 días, y es lo que nosotros tenemos los 40 semanas de gestación, las 40 semanas que nosotros tenemos en las fuerzas de la luna. Y todas las fuerzas de la luna tienen que llegar a un punto tal que tienen que ser medido otra vez, porque después, cuando vinieron los españoles, trajeron otro calendario, que ellos también ya lo tenían, que era el calendario que se llamaba el calendario bajo, que equivalía a 365 días. Y cada 52 años, como una rueda y engranajes, se unían 52 años y se convertían en una fuerza especial que les daba el conocimiento y la visión de lo que iba a ser el futuro. Curiosamente, en el siglo IX desapareció esta civilización. Dejaron solamente las huellas del calendario maya y de las otras figuras pétreas que habían dejado y que los mexicanos después trataron, y todos los demás han tratado de darle el conocimiento actual. Bajamos un poquito más y nos encontramos con otra civilización muy importante que también derivaba del Centroamérica, y eran los aztecas. Y estos aztecas habían traído desde la Atlántida un conocimiento de un dios que en ese momento en la Atlántida
era bueno, el dios Tao. Pero al venir a la América, al salir de la Atlántida, entonces se convirtió en un ente negativo, un ente terrible, que les dio fuerzas para que puedan captar y capturar a las almas de los que venían. Entonces convirtieron ese dios Tao en el dios Taotl. Y este dios Taotl, cuando comenzaron a utilizarlo, comenzaron a hacer los sacrificios terribles que ustedes ya lo conocen, que era poner a una persona en un potrio extendido para que el vientre sobresalga, y con una vara de obsidiana muy filuda pudieran cortarle de un solo golpe y sacar las entrañas. Y de esa manera el hombre podía continuar vivo durante mucho tiempo, pero en una agonía consciente de la muerte. Y eso hacía que no querían volver mucho más a la tierra. Ya no querían volver más a la tierra. Y en ese momento estas fuerzas arimánicas lo captaban para que no pueda realizarse el cambio de la cuarta época a la quinta época de civilización. Entonces en ese momento comenzaron a ser tan fuertes estos iniciados negativos arimánicos que llegó un clamor, y este clamor surgió una corriente para contrarrestar a estas corrientes terriblemente arimánicas. Estas corrientes arimánicas tenían que ser contrarrestadas por una fuerza que no tenía la fuerza normal de los hombres comunes, y tampoco pudieron lograrlo hasta que más o menos en el año 2 de la era cristiana nos cuenta el doctor Rudolf Steiner una cosa muy importante, que de una virgen fue concebido un personaje muy importante, de un ser plumado. Este ser plumado ya se le denominó Huitzilopochtli, y ese Huitzilopochtli comenzó a crecer en una forma muy especial hasta los 30 años, paralelamente al acontecimiento de Cristo. Y cuando llega el momento especial de este acontecimiento, Huitzilopochtli comenzó a enfrentarse a un terrible mago que se había ido creciendo y desarrollando todo su poder más inmenso para poder contrarrestar a todas las fuerzas benéficas de la tierra. Entonces Huitzilopochtli en el año 30, durante 3 años, luchó con este mago negro hasta que pudo vencerlo y crucificarlo. Y al crucificarlo se produjo paralelamente la crucifixión de Jesucristo en el mundo palestino, y en el mundo americano fue crucificado este mago negro. Y al ser crucificado este mago negro, entonces pudo restituirse las fuerzas crísticas en América. Estas fuerzas crísticas en América es lo que nosotros tenemos que comenzar a trabajar ahora. Bien, pero por otra parte, más al sur, nos encontramos con otra civilización, la Inca. Y cuenta la leyenda que en ese momento el pueblo inca, todavía salvaje, necesitaba un guía. Y se cuenta que el dios Sol envía a sus hijos, Manco Cápac y Mamauquio. Manco Cápac y Mamauquio salen de las espumas del lago Titicaca con una vara de oro. Esta vara de oro tenían que ir clavándolo en el sitio adecuado, y donde se hundiera la vara de oro, ahí iban a fundar el imperio incaico. Entonces, en ese momento, Manco Cápac y Mamauquio recorrieron hasta que encontraron al cerro Guanacauri, y en el cerro Guanacauri se hundió la varita. Entonces, en ese momento comenzó la civilización inca. Y la civilización inca, ustedes saben que hubieron 14 incas. Esos 14 incas comenzó una civilización
en el cual Manco Cápac le enseñaba todas las tareas a los hombres, desde guerrear hasta los tareas del campo y lo que podían hacer, toda la maravilla que ustedes conocen, lo que ha sucedido en el Imperio Incaico. Pero, pasado el tiempo, llegamos a un momento dado en que uno de los incas, llamado Huiracocha, tenía dos hijos, Urco Inca y Cusi Yupanqui. Pero Urco Inca era el favorito de Huiracocha. Sin embargo, era un hombre que no tenía la fuerza necesaria y lo relegaron a Cusi Yupanqui, lo relegaron a un segundo plano. Entonces hubo una corriente de unos incas muy fuertes, que eran los chancas. Entonces comenzaron a invadir el Cusco, que era el centro de la civilización de los incas. Y en ese momento prácticamente fueron vencidos por los chancas. Y estos chancas sucedió que este Cusi Yupanqui ya no tenía ejército y hace una treta muy importante de vestir a las piedras como si fueran guerreros en la noche, y lo pusieron de una forma tal que los chancas estaban convencidos de que ahora los iban a atacar, mientras que los pocos guerreros y habitantes del Cusco rodearon a los chancas y pudieron vencerlos. Y entonces él, convencido de eso, le cambiaron el nombre, los mismos incas, al nombre de Pachacútec. Y este nombre de Pachacútec era el organizador, el que organiza todo. Entonces este personaje, Pachacútec, dio 3 leyes: a Mayuya, a Majello y a Masúa. O sea, no seas ocioso, no seas mentiroso y no seas ladrón. Y con esas 3 leyes dividió al gran imperio incaico en 4 suyos. Estos 4 suyos, ¿no?, que fue muy importante, los dividió, y curiosamente a los chancas no los destruyó, los incorporó, y con ellos más bien comenzaron a hacer toda la fuerza más importante de lo que ustedes seguramente con la historia conocen, lo que han hecho grandes portentos de arquitectura, de elementos tremendos. Y también hicieron un calendario en un lugar que se llama Machu Picchu. Y Machu Picchu también, en ese Machu Picchu hicieron 3 ventanas. Estas 3 ventanas eran muy importantes. Ya les voy a contar por qué. Porque él comenzó a darles las fuerzas especiales para que ellos puedan volver a cultivar el culto al sol. Porque la corriente inca era realmente una corriente crística, que adoraban al sol, que adoraban al Inti Sol y adoraban a la luna, que es Mamaquilla, y a la tierra, la Pachamama. Y Steiner nos cuenta, muy interesante, que la Mamaquilla forma la cabeza de los hombres, y la cabeza de los hombres, al formarlos, hace una unión con las fuerzas que vienen de la tierra, de la Pachamama, y se unen una lemiscata en el pecho, y se convierte en una fuerza de belleza, sabiduría y fortaleza. Estas fuerzas, Pachacútec lo vuelve a cultivar. Entonces hace el culto a la madre luna, a la madre tierra y al Inti Sol. Entonces, al unir estas 3 fuerzas, él comienza a restituir todo el culto al sol. Y el culto al sol, porque él decía que justamente estas 3 ventanas era para que los sacerdotes comiencen a ver al mundo espiritual a través de los rayos del sol que filtraban por las piedras. Así teníamos, por ejemplo, otras piedras muy importantes, enormes bloques en Sacsayhuamán. Y estas ruinas de Sacsayhuamán, ellos se situaban en un momento dado para recibir los primeros rayos del sol,
filtrados por las piedras. Y en ese momento podían tener la fuerza crística más importante filtrada por el sol. Y por eso que las 3 ventanas de Machu Picchu eran tan soberbias que los hombres podían ver ahí una imagen del cóndor que estaba en los atributos cercanos a estas 3 ventanas. El cóndor, que es como el águila, como es el águila de Europa. Ahí teníamos el cóndor, que era el ser que cultivaba la corona. Tiene un collar blanco, el cóndor, que daba la fuerza especial. Entonces, por lo tanto, era una fuerza crística, a diferencia del Saturno de Norteamérica, de la Luna de Centroamérica. Así en Sudamérica teníamos las fuerzas del Sol. Y esas fuerzas del Sol eran las que teníamos que cultivar tremendamente. Pasó el tiempo, pelearon los hermanos Huáscar y Atahualpa, y entonces comenzó la invasión de los españoles. Vino Pizarro por el norte, vinieron los ingleses, y los ingleses destruyeron prácticamente a todos los Pieles Rojas, y no quedó nada de la civilización de los Pieles Rojas. También en México fueron destruidos prácticamente todos los jefes espirituales de esa época, y lo mismo pasó con los incas. A los verdaderos incas los destruyeron los sojuzgamientos del esclavo, hicieron las mitas que tenían que trabajar prácticamente sin comer, cultivaban la coca, pero ya no como el atributo sagrado, que la coca era para los sacerdotes, sino que era para que ellos no puedan sentir hambre, ni sed, ni cansancio por la coca. Y con eso hicieron que se degenerara la raza inca. Pero tuvieron la virtud de unirse con los incas. Y hay una estampa folclórica en Huancayo, sobre todo, que es la chonguinada. La chonguinada cuenta en la imagen, en esta forma de folclore, a un grupo de personas vestidos de españoles, con su cetro, se ponen máscaras de españoles, vestimenta de españoles, con todos los elementos, y comienza a bailar con un ritmo especial. A su lado están las mujeres con monedas de oro y plata en el pecho. Llevan un sombrero muy vistoso, unas polleras de colores lindísimos y unas ¿cómo se llama? Enaguas, unos fustanes blancos, y comienzan a bailar con un pañuelo. Y los dos bailan en un ritmo especial, pero delante de ellos hay como un chuto, le llamamos chuto, que es con cara de demonio, saltarín, y que lleva un niño, que lleva una especie de muñeco en la mano. Y entonces con eso comienzan a bailar, haciendo la estampa de que es el español sojuzgado, seducido por la ñusta inca. Y adelante está el genio del destino para que pueda conducir a la nueva forma de raza de América, que ya no tenemos ninguna. Nadie puede decir yo tengo una raza pura, todos somos una mezcla de todo. Y en cada uno de los sitios, ustedes verán en Brasil, en Perú, en Chile, son distintas mezclas de razas, que es las nuevas posibilidades genéticas que se está produciendo para que cuando lleguemos a la séptima época de civilización post-atlante, nosotros pudiéramos ya ser seres sin raza, y ya no podemos tener una raza pura. Esta raza, que es la que se está gestando, y se cuenta
que de cada 1000 años recién va a surgir un nuevo atributo nuevo con características completamente nuevas. Son ensayos genéticos dirigidos por los arcángeles, por los seres espirituales que guían a los pueblos. Entonces, estas formas importantes es la que hace que los españoles, al unirse con los nativos, crean una forma distinta. Y por ese motivo, cuando vino Bolívar a salvar como libertador juntamente con San Martín, ¿ya?, se presentó un personaje que se llama Choquehuanca y dice lo siguiente: se dirige hacia Bolívar y dice: quiso Dios de salvajes formar un gran imperio y creó a Manco Cápac, pecó su raza y lanzó a Pizarro, y después de 3 siglos de expiación os ha enviado a vos. Sois pues de un designio providencial. Nada de lo que se ha hecho se parece a lo que habéis hecho, y si alguno quisiera imitaros, sería preciso otro mundo por libertad. Mire, un resumen que desde Manco Cápac hasta que llega Bolívar. Y hay un lapso de 3 siglos en el cual se perdió toda la civilización. Los españoles se llevaron el oro hacia Europa, codiciosos por la parte de la fuerza del poder del oro, cuando el oro era sagrado en el imperio incaico y en toda Sudamérica, era oro. Pero tenemos la suerte que gracias a Rudolf Steiner, el oro físico es devuelto como oro espiritual. Este oro espiritual que nosotros lo recibimos ahora, lo vemos a través de 6.000 conferencias y más de 100 libros. Si nosotros nos comenzamos a pensar solamente que si leyéramos una conferencia por día, no estudiaríamos, entonces tendríamos que pasar 300 conferencias al año. En 10 años, 3.000 conferencias. En 20 años, 2.000 conferencias, 6.000 conferencias. Quiere decir que nosotros nos alcanzaría la vida para poder recibir estos conocimientos que nos ha dado Rudolf Steiner. Entonces el oro de los incas sagrado es devuelto a través de la ciencia espiritual. Y la ciencia espiritual nos da pautas importantes para saber cómo lo debemos recibir. Voy a saltarme ahora de América hacia Europa. Los druidas, que eran los celtas, que tenían sus atributos, hacían lo mismo que los incas. Los incas tenían sus piedras a través de las ventanas que les contaba y de las piedras de Sacsayhuamán. Ahí veían al sol que traspasaba a estas corrientes en determinadas épocas del año. Y también los druidas, los celtas, traían el conocimiento de lo que veían a través de los dolmes, que eran piedras enormes con las cuales ellos podían captar eso. Pero tuvieron que suspender todo eso por las corrientes arimánicas y luciféricas que trataban de envolver hacia todas esas épocas, tanto en América como en Europa. Y nos cuenta magníficamente el doctor Steiner que el arcángel de Grecia hizo que la corriente espiritual del cristianismo se convierta en cristianismo exotérico, pero la corriente del arcángel de los celtas se convirtiera en el arcángel del cristianismo esotérico. Y por lo tanto ese cristianismo esotérico que nosotros recibimos a través de la antroposofía, nos habla Rudolf Steiner que el Maitreya Buda tiene que venir a enseñar a los hombres para que nosotros pudiéramos cultivarnos. Cuando Él venga para ser el próximo Buda, nosotros tenemos que tener el conocimiento real
de lo que va a ser el gran conocimiento de todos los hombres. Y esa es la tarea que nosotros estamos teniendo ahora como los antropósofos que pretendemos y que queremos elevarnos a esa altura. Bien, por lo tanto, en ese momento también nos habla otra cosa muy importante. En los trabajos de Hércules, ustedes conocen los trabajos de Hércules, nos pasamos desde Aries hasta la puerta 11 de Hércules, y entonces Hércules nos enseña una cosa muy importante, que es la casa y la puerta de la tarea de Hércules, la 11, que corresponde a Acuario. Esta corriente de Acuario nos cuenta una leyenda desde esa época, y que nosotros ahora tenemos que cultivar esta leyenda, este mito. ¿Cómo cuenta el mito? Estaba el gran presidente, lleno de luz, contemplando, y le dice a Euristeo, que era el maestro de Hércules, y le dice: ya Hércules no solamente ha tenido la luz, sino que esa luz debe iluminar las 49 luces. Ya tiene que convertirse ya no en una luz común, es un faro, y ya ahora es una luz viviente. Y por lo tanto, como luz viviente, él tiene ahora que dejar ese trono para ir a salvar a los hombres. Entonces, en esta puerta 11 le dice una cosa muy importante. Euristeo le dice: has cumplido tu tarea hasta ahora, desde Aries hasta Acuario, y por lo tanto tú tienes que ir a limpiar los establos del rey Augías. El rey Augías durante 30 años no había limpiado los establos. Se había acumulado terriblemente todo el estiércol por toda la comarca. No crecían las plantas por el estiércol. La gente se moría. Y cuando fue Hércules, vio justamente al entrar al reino de Augías, encuentra carretas con gente que muere para irlos a enterrar. Entonces se va el rey Augías y le dice: rey, he venido a limpiar los establos. Y el rey Augías le dice: yo no creo en bravatas de gente absurda, pero vamos a hacer un trato. Si tú limpias en un día todo eso, te voy a dar 10% de mi ganado. Si no, tu vida y tu fortuna y todo será mío. El rey Augías lo despide, pero como ya ha iniciado Hércules, porque había pasado por Capricornio, inmediatamente observa todo el panorama y ve que hay dos ríos, Alfeo y Peneo. Rompe las paredes de los establos, hace boquerones, desvía los ríos Alfeo y Peneo, y la corriente de agua arrastra, y en un día se limpia la comarca. Ese es el mito. Se limpia la comarca, y entonces se va donde Augías y le dice: yo he limpiado los establos. Dicen: mentira, has hecho una treta porque has hecho algo que tú no lo has hecho. Han hecho otras fuerzas. Así que sal de mi vista, si no vas a perder la cabeza a la altura de tus hombros. Él se va, el maestro Euristeo lo recibe, le dice: has cumplido perfectamente tu tarea. Bueno, ese es el mito. Pero la enseñanza del mito es interesante. Estamos en una época que justamente corresponde que la que vamos a entrar a Acuario. Y cuando vamos a entrar a Acuario, tenemos que romper primero las trabas. Tenemos que romper todas las trabas. Dejar que venga la corriente de Alfeo y Peneo, pero es la corriente de vida y amor que tiene que fluir para que limpie todo lo que está acumulado durante 30 años. Pero esta corriente de 30 años, cabalísticamente, es la corriente de lo que nos pasa. Estamos acumulados
con todo lo antiguo y que debemos romper con todo lo antiguo para entrar a lo nuevo. Inclusive, la casa 11 es inclusive muy interesante cuando el Cristo en un momento dado le dice a sus discípulos: os doy un nuevo mandamiento. O sea, los 10 mandamientos le da uno, que es el 11º: amaos los unos a los otros. O sea, da un nuevo mandamiento que es amor, que es equivalente a los ríos Alfeo y Peneo. Y él dice también: yo soy la luz. Nos habla de la luz y del amor. Entonces nosotros ahora, como antropósofos, tenemos que invitar a la corriente de iniciación de Hércules para romper las barreras, para romper todos esos atributos, dejar que la corriente de vida y amor fluyan y barramos con todo lo antiguo y hagamos las cosas nuevas, que es importante. Bueno, yo no quisiera cansarlos más. Con eso es suficiente. La corteza del sauce, el doctor Hoffman, con eso curaba a su padre del dolor de la artritis. Entonces él veía que también tenía efectos colaterales el uso de la corteza así pura, y estudió hasta lograr disolver las sustancias y llegar a la parte química. Y esta parte química fue el salicilato, y le agregó el ácido acetil, se convirtió en el ácido salicílico, que es la aspirina. Y esta aspirina es la que ahora hay 300 derivaciones de aspirina y que nos calma muchísimo, desde el dolor de cabeza hasta los dolores artríticos. Y han hecho también como culturas entéricas los laboratorios que nos cuidan el estómago. Justamente Hoffman le vende a Bayer esa fórmula. Cuando ellos producían pinturas, Bayer le compra, y de ahí se convierte en el laboratorio farmacológico más importante del mundo, que es hallado más y más gracias a la venta de Hoffman de esta sustancia. Entonces nosotros debemos llegar hasta la parte consciente de cada una de las plantas. Y nuestra tarea es justamente hacer algo de fitoterapia, pero conociendo las fuerzas etéricas. Ya vemos cómo de la hiedera helix, de la hiedra, se ha sacado una sustancia derivada del conocimiento de Rudolf Steiner, y ahora es un jarabe antitussígeno excelente que ha sido derivado en Alemania. Y esta hiedera helix ahora es el jarabe más natural producido de la hiedera helix, gracias al conocimiento de Rudolf Steiner. ¿Sí?